Shalom Ubrajá, Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 17 del tratado de Baba Kama. Ya que estuvimos hablando en el final del Daf anterior acerca de la muerte del rey Hizkiyau, nos trae la Gemara y nos dice que Bejabod Azulo Bemotó y le rindieron un gran honor en su muerte. Melamed Sheoshibu Yeshiva al Kibro, que nos enseña que establecieron una yeshiva cerca de su tumba para que los alumnos estudiaran ahí como reconocimiento a la Torá que él difundió entre el pueblo de Israel. Se habla del rey Hizkiyah. Plíguebe, Rabbi Natán, Rabanán, difieren al respecto Rabbi Natán y los sabios. Hadamar, Shelosha, uno dice que lo hicieron durante 3 días. De Hadamar, Shiva, y otro dice que lo hicieron durante 7 días. Veamrele Shloshim, y hay quienes dicen que fueron los 30 días después de la muerte que había ahí gente estudiando. La Gemara cita una veraita. Perdón. Tanur Rabanán, enseñan a nuestros sabios en una baraita. Vejaboda Sulo Bemoto, y le rindieron honor cuando murió. Ze Hizkiyah Melach Yehuda. Se refiere a la Hizkiyah, el rey de Yehuda. Sheyatzeu lefanav sheloshim veshisha elef halutze katef, que en su funeral salieron delante de él 36.000 personas con los hombros descubiertos. ¿Qué quiere decir los hombros descubiertos? Que cuando se rasgaban la ropa desde el hombro hasta el corazón. Libre Rabbi Yehuda. Son las palabras de Rabbi Yehuda. Amarlo, Rabbi Nehemia, le preguntó Rabbi Nehemia, Valolifne, ajá, Basuken, pero no es algo especial. ¿Qué gran honor es este? A fin de cuentas, también lo hacían delante de otros reyes, como ocurrió delante de Ahab. ¿Acaso delante de Ahab no hicieron lo mismo? Perdón. Continúa el Rabbi Nehemia. Ela, Shinihu Sefer Torah Mitato, Amru. Más bien, el honor que le rindieron a Hizquía es que pusieron un Sefer Torah sobre su féretro y dijeron, Kayem ze mashakatu beze. Cumplió refiriéndose a Hizquía, lo que está escrito en el Sefer Torah. La Gemara objeta. Veaidna, Name Abdinanahi, pero si también hoy en día se hace así, se refiere a la época de la Gemara, hoy en día no se hace así. Entonces dice, Afuke Mafkinan, efectivamente, sacar un Sefer Torah se saca. Anuje lo manejinan, pero colocarlo sobre el féretro no se coloca. Viva de tema, y si quieres que te dé otra respuesta, te diré, Anuje nami manejinan, también se coloca sobre la cama. También, pero Kiyem lo amrinan. Es decir, se dice, cumplió lo que está escrito en no se dice. Y por eso es que se le hizo una gran alabanza a Hizquilla. Amar Rabba Barbrajana, dijo Rabba Barbrajana, Haba Azelna Behade de Rabbi Yohanan le Mish'al Shamata. Yo solía ir junto a Rabbi Yohanan para preguntarle sobre temas de Torah. Veaba Ayel le Betakise. En cierta ocasión, cuando él necesitaba entrar al servicio, hacer sus necesidades, Abba en Amine Milta, y le pregunté sobre este asunto. Dice, Lo Pshitlan no respondió a la pregunta. Ad de Meshe Yade, hasta que salió, hizo Netilat Yadaim, Umanach Tefilin Umebarech, se puso los tefilín y recitó la bendición sobre ellos. Vehadar Amarlan, y entonces después de todo esto nos contestó y dijo lo siguiente: Afilu Kayem Amrinan. Es verdad, incluso la frase de cumplió lo que está escrito en también se dice. Limed lo amrinan, pero que no, lo que no se dice es enseñó lo que está escrito en Con respecto al rey Hizquiyá, se le dijo enseñó. ¿Por qué? Porque se encargó de enseñar toda la Torah a todo el pueblo de Israel. Le plantó una espada en el Bet Midrash y dijo: el que no venga y estudie, pasará por la espada. Y dicen que en la época del rey Hizquiyá, incluso los niños y las niñas sabían y conocían perfectamente todas las leyes de Tumá y Tahará. Entonces, de esto que entendemos, de amar mar, cómo la enseñanza de la Torah puede ser más importante que el cumplimiento de las misbot. Si declaró un sabio en una baraita, Talmud mevili de maase, es decir, Gadol Talmud Torah, perdón, Gadol Talmud Torah, Talmud mevili maase, qué grande es el estudio de la Torah, que el estudio lleva al cumplimiento de las misbot. Dice Loca, yo no hay dificultad.
Ha le migmar, ha le agmore. Uno es con respecto a estudiar la Torá para uno mismo, que eso lleva a la acción, mientras que lo que dijo Rabbi Yohanan, que el estudio de la Torá es superior a la acción, es con respecto a enseñar Torá. Y ese fue el gran mérito del rey Hizquiyá, que enseñó y propagó en gran medida la Torá en el pueblo de Israel. Lo estudiaremos Bezrat Hashem en el tratado de Sanedrín. Amar Rabbi Yohanan Mishun Rabbi Shimon ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. Maidichtib, ¿qué significa lo que está escrito en el versículo? Ashrechem zore al kolmaim meshalcher regel ashor be'achamor. Afortunados sois vosotros que sembráis junto a todas las aguas y enviáis las patas del toro y del asno. Es decir, misholge al regel ashor be'achamor lo vimos al principio del tratado. Dice, Kola osek batorá, begemilut hasadim, zohel en ahalat shebatim. Todo el que se ocupa de estudiar y hacer actos de beneficencia, hacer gesed, estudiar Torah y hacer gesed, merece la herencia de dos tribus. ¿Cuáles son estas dos tribus? Yosef e Isahar. Shenemar, ¿por qué? Dice el versículo. Asherhem zore'eh, afortunados sois vosotros que sembráis. Ven zeria el tzedakah. Y se entiende que en este contexto la palabra zeria, siembra, hace referencia a la tzedakah. Sheneemar, pues dice el versículo, Zir'u lahem lizdaka vekitzru lefi chesed. Sembrad para vosotros para la caridad y segad conforme a la benevolencia. Ve Maim en la Torah. Y cuando se refiere a la palabra Maim, se refiere a la Torah. Sheneemar, como dice el versículo, Hoy kol tzameh lejula maim. Hay todos los sedientos, ida por agua. Se refiere a todos los que tienen sed de Hashem, que vayan a estudiar Torah. Vedochel en Ahalat Shene Shebatim, y tiene la herencia de las dos tribus que dijimos. Zohel lejile que Yosef. Amerita lejilá. Perdón, Gilá es un palio de honor, es decir, haciendo referencia a que se cubre de gloria como Yosef, porque Dichtiv está escrito, ven por a Yosef, Banot Saada Aleshur, un hijo hermoso es Yosef, las doncellas suben por el muro para verlo. Y ahí dice Shur es ver, pero Shur es también como Shor, como el toro. Entonces aquí dice, Mishorjea regla Shor, entonces el Shor es Yosef, por un lado. Y Isahar, con respecto a Isahar, Bezogel en Ajalad Isahar, tiene el mérito de la tribu de recibir la herencia de Isahar. Porque está escrito, perdón, Isahar, Hamor Garem. Isahar es un asno recio, ¿sí? Y entonces el Hamor, ¿quién es? Isahar. Entonces tenemos el Shor y el Hamor. Muy bien. Dice, It de hambre. Hay quienes dicen que este hombre amerita la siguiente recompensa. Oyebav noflim lefanab que Yosef. Sus enemigos caen delante de él como caían delante de Yosef. Dichtiv, como está escrito, Bahem amim yenagach yachdav avseares. Con respecto a Yosef, Moshe, cuando lo bendijo, dijo a la tribu de Yosef, dice, con ellos, es decir, hablando de los cuernos, carne reem, carnab, los cuernos que son como cuernos de un búfalo, a pueblos corneará juntos hasta los confines de la tierra. Entonces de ahí vemos que sus enemigos caen ante él. Bezogel, Ebina, que Isahar, y amerita el entendimiento como Isahar, Dichtiv, Umibene Isahar, Yode Ebina Leitim, la Da'at, Maya hace Israel. Y de los hijos de Israel, que saben entender sobre el cálculo de los tiempos para saber lo que debe hacer Israel. Adran Allah Arba Abot, Adran Allah Arba Abot. Volveremos a ti, capítulo Arba Abot, Bezrat Hashem y Belin Eder. Aquí termina el primer capítulo. Vamos a comenzar el segundo capítulo, Bezrat Hashem. Vimos en la penúltima Mishnah del primer capítulo 5 tipos de dañadores primarios entre los seres vivientes, que se les consideraba muad, el diente de un animal, la pata de un animal, el cuerno de un toro, que ya cornó 3 veces, el toro que daña dentro de la propiedad del dañado, aunque sea la primera vez que lo haga, y según Rabbi Tarfón, y por último el hombre, como fue mencionado a lo largo del capítulo anterior. Cuando se cataloga un dañador como muad, cuando este daña, aquel que tiene la responsabilidad de vigilarlo, tiene que pagar el daño completo. Ese segundo capítulo es una continuación de este tema y a lo largo de él se determinará con respecto a qué acciones esos dañadores se consideran muad.
Asimismo, en este capítulo se exponen leyes concernientes a los daños catalogados como piedrecitas. ¿Recordáis que dijimos que era la toledad, que no era como el ad, el derivado que no era como la categoría principal? Las piedrecitas son lo que uno proyecta, que va caminando y salen disparadas piedras porque pisó mal. Eso se llama tserorot, cuyo caso modelo es el daño causado por las piedrecitas que salen despedidas por la fuerza del animal que ejerce con sus patas al pasar sobre ellas, sobre las piedras. Muy bien, dice la Mishnah. Quetzada regel muedet. ¿De qué modo la pata del animal se considera muad? Repetimos, muad es un término que se refiere a que ya tiene tendencia a dañar, es violento. Tam significa que es manso. La diferencia entre tam y muad es que el tam paga la mitad del daño y el muad paga el daño completo. ¿De qué modo la pata se vuelve muad? Le shaber bedere hiluja. Es decir, cuando rompe algo mientras camina. De la manera habitual. Otro caso. Abehema muedet lealej kedarka ule shaber. El animal se considera muad con respecto a caminar normalmente y romper cosas que se encuentran a su paso. Haitá me baetet, si un animal estaba dando patadas, o shayut zerorot menatezin mitaja draglea, o si había piedrecitas que salían despedidas de debajo de sus patas, veshabrait akelim y rompió los utensilios, meshalem hatzinezek paga la mitad del daño y no el daño completo. Continúa la Mishnah y dice, Darsa al hakeli ushbaratu. Si un animal estaba caminando en una propiedad privada y pisó un objeto y lo rompió, venafal al keli ushbaró, y cayó sobre un objeto y lo rompió, a la rishon shalem, por el primero paga el daño completo, por el segundo, ve a la jarón, y por el último paga solamente la mitad del daño. Es decir, que pisó un objeto, lo rompió, y de ese objeto salió disparado un trozo y rompió otro objeto. Ternegolim Muadim, Lehalach, Kedarkan, Ule Shaber. Los gallos se consideran Muad con respecto a caminar normalmente y romper cosas que se encuentran en su paso. Allá Delil Kashur Beraglav, en cambio, si el gallo tenía una cuerda atada a sus patas y se movía de un lado para otro, o Shaya Mehades, o si estaba brincando de un lugar a otro, un Meshaber Takelim, y iba rompiendo los objetos, Meshaber Hatzines tiene que pagar solamente la mitad del daño. Muy bien, seguimos. Dice la Gemara, vamos a empezar a analizar esta Mishnah. Dice la Gemara, Amarle Rabina le Raba, le preguntó Rabina a Raba, Hainu Regel, Hainu Behema. Cuando decimos la pata que se considera muad, es lo mismo que decir que el animal se considera muad. Amarle le contestó entonces Raba Rabina, Tana Abot de Toladot. El Tana de la primera cláusula mencionó los dañadores primarios y después en la cláusula posterior mencionó los casos derivados. El ameata cefa de Katane, entonces, según lo que tú estás diciendo, la parte final de la Mishnah que dice Hashem muedet behema muedet mayabot umay toledotika, donde dice el diente se considera muad y el animal se considera muad. ¿Qué dañadores primarios y qué dañadores secundarios hay aquí para justificar esta aparente duplicidad? Haba que me haderle bebedijuta ve amarle. Le contestó Rabba Rabina con humor y le dijo, Ana, Shanai, Hada, Beata Shanai Hada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo resolví una duda y tú resuelves la otra. Betam Mamai. Y realmente, ¿cuál es el motivo de mencionar dos cláusulas aparentemente similares en la Mishnah? Dice Amar Rabashi, dijo Rabashi, Tanashen de Haya, Bekataneshen de Behema. El Tana primero mencionó el diente de un animal salvaje, de una Haya, mientras que el segundo mencionó el diente de un animal doméstico. Salka Tajamina Beshilach Beiro Ketib. Podrías haber dicho, haber pensado que y envió a su bestia en lo que está escrito.
para referirse a los daños que causan los animales con el diente. Ahora, ¿cómo dice su animal? Dice Beairo, Beemain, Hayalo, se refiere a un animal doméstico, pero no un animal salvaje. Kamashmalan, de Hayá Bijlal Behema. Por eso viene a, a sacar esto de tu mente y te dice, no, nos enseña el Tana que también, con respecto a los daños que causa el diente, el animal salvaje queda incluido en el término bestia. Y Aji, Hami Bayele, Lemitne Beresha. Pero si fuese así, que el Tana mencionó el diente del animal salvaje y del animal doméstico, este, es decir, el del animal doméstico, debería haberse enseñado en primer lugar, ya que está escrito explícitamente en la Torah. La Gemara explica el orden de la Mishnah y la Mishnah que le sigue. Hay de Atia le Midrasha Javi, ¿vale? El caso que se dedujo de una derashá, es decir, de una explicación, le despreció al Taná, por lo que lo mencionó primero. Y Aji Resha, ne malitne ahi de lo que tiba berresha. Si es así, en los casos deducidos por medio de una derashá, que esos son más preciados para el Taná. Que también en la primera Mishnah, es decir, en la que estamos viendo ahora, mencione primero aquel caso que no está escrito explícitamente en el versículo, sino que lo aprendemos por una derashá. La Gemara rechaza y dice, no, Ajiashta, ese es ahora tu argumento. Los casos de la Mishnah no son comparables a los de la segunda, los de la primera con los de la segunda. Hatam idi beidi avot ninhu, hak de atiale midrasha javivale. Ahí en la segunda Mishnah, tanto uno como el otro caso, el diente y, y el animal, perdón, el diente del animal doméstico y el diente del animal salvaje, ambos son avot, son dañadores primarios. Aquel que se sedujo con una derashá es preciado. Ajá, pero aquí, Shabik Av Betane Tolada, pero aquí, ¿acaso el Tana va a dejar en segundo lugar el Av, el dañador primario, y enseñar primero la Tolada, el derivado? Iba y temas. Y si quieres otra respuesta, te voy a decir. Hay de Salik Merregel, Patah Berregel. Como el Tana viene de exponer el caso que habla de la pata, entonces empieza por la pata ahora. Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios en una baraita. Behemá muedet lejalej kedarka uleshaber. El animal se considera muad con respecto a caminar y rompiendo a su paso. Quetzat, ¿cómo es eso? Behemá sheniachnesa lejaser ranizak. Un animal que entró en el patio del dañado. Beizika, begufá, derejiluja. Y dañó un objeto con su cuerpo mientras caminaba. Ubisara derejiluja. O dañó con su pelaje mientras caminaba. Beukaf, shealeja. ובשליף שעליה, ובפרומביה שבפיה, ובזוג שבצווארה. O si causó un daño con la montura que tenía encima, o con la carga que llevaba encima, o con la brida que tenía en la boca, o con la campanilla que llevaba colgada al cuello, Bajamor Bemasao, y si es el caso de un asno, también con su carga, Meshalem desde Shalem. Entonces, estos casos tienen que pagar daño completo. Ahora la Bereitá presenta una segunda opinión. Sumjus Omer. Sumjus dice, el sabio llamado Sumjus, Serorot Hazir Shayan Over Beashpa Veizik Meshalem Nezek Shalem. En el caso de un animal que dañó con las piedrecitas al proyectiles que salieron cuando él caminaba, o un cerdo que estaba hurgando en la basura y dañó, el dueño paga el daño completo. La Gemara se extraña al final de la varita. Izik Pshita y daño con el hocico, y dañó con el hocico. Es lo que quiso decir Sunjus. Es obvio, si un animal daña directamente con su cuerpo, el dueño debe pagar el daño. Entonces la camarada corrige y dice, Ema, entonces más bien dice así. Itis veizik meshalem nezek shalem. También ese cerdo, ¿sí? Cogió y proyectó algo, hizo que saliera algo despedido y dañó, entonces ahí tienen que pagar el daño completo que causó su animal. Tanura Banán enseñó a nuestros sabios en una baraita.
Tarnegolim shayu mafrijim. Mimakom le makom, veshibru kelim, bejanfehem. Meshalem nezek shalem. Es decir, unos gallos que estaban revoloteando de un lugar a otro y rompieron unos objetos con alas. Su dueño debe pagar el daño completo. Baruch shebekanfehem meshalmim hatzinezek. Pero si rompieron con el viento que produce el batir de sus alas, entonces debe pagar solamente la mitad del daño, porque se considera piedrecitas. Sumjus Omer, Nezek Shalem. Sumjus dice que tiene que pagar todo. Tañida, y se enseñó también en otra vereita. Tarnegolim Shayu Mehadesin al Gabe Isa, al Gabe Perot, Vetinfu o Nikeru. En el caso de unos gallos que estaban brincando sobre una masa o sobre unas frutas y las ensuciaron o picotearon hasta arruinarlas. Meshalem Nezek Shalem. Tiene que pagar el daño completo. Healu Afar, Otzerorot, Meshalem Hatzinezek. Pero si levantaron polvo o piedrecitas que cayeron en esas masas, entonces debe pagar la mitad del daño. Sumjus Omer Nezek Shalem. Sumjus dice todo el daño. Tañida, se enseñó en otra verita. Tarnegol Shaya Mafriach, Mimakom Lemakom, Veyatzta, Ruach, Mitachat Kenafab. Veshibra et Akelim, Meshalem Hatzinezek. Un gallo que estaba revoloteando de un lugar a otro y generó viento con sus alas que rompió objetos. Debe pagar la mitad del daño. Entonces, dice así la Gemara, Stama que Rabbanán. Esta es una veredita anónima y va de acuerdo con la opinión de los sabios. Y no menciona la opinión de Sumjus. Amar Rabba dijo Rabba, Bishlama Sumjus, Kasabar, Cojo que Ujodame. Se entiende bien la opinión de Sumjus, ya que dice, él sostiene que su fuerza es como su cuerpo. Él a Rabbanán, pero la opinión de los sabios. Y que Gufodame, Kulenezek va el Shalem. Es decir, según la opinión de los sabios, se debe pagar la mitad del daño. No se entiende. ¿Por qué? Si sostienen que el daño del animal que el animal causa con su fuerza es como el daño que causa con su cuerpo, entonces el dueño del animal debería pagar el daño completo. Veilao que gufodame, hasines de gname lo meshalem. Y si vamos a decir que su fuerza no es como su cuerpo, entonces tampoco debería pagar ni siquiera la mitad del nezek, del daño. Hadar Amar Raba. La Gemara explica entonces la opinión de los sabios. Después de plantearla esa dificultad, dijo Raba. Leo la en realidad que dame vejacines de Cerorot Ilgeta Gemirala. Y en realidad se considera como su cuerpo. Su fuerza es como su cuerpo. Y, y Hatzines de Cerorot, pero que el dueño pague la mitad del daño, catalogado como piedrecitas. Esa es una ley transmitida a Moshe en el monte de Sinai. Amar Rabba dijo Rabba, Kol Shebezav Tame Benezikin Meshalem Nezek Shalem. ¿Qué dijo Rabba? Todo contacto que en caso de ocurrir entre un objeto puro y un Zav, Zav hemos visto ya en varias ocasiones, que es una persona que tuvo, por causa de una enfermedad, una secreción de semen incontrolada. Entonces se impurificaba. Entonces, todo contacto que en caso de ocurrir entre un objeto puro y un zab haga impuro al objeto, en lo que respecta a la ley de daños, si ocurre un contacto similar y causa un daño, se considera un contacto directo y paga el daño completo. Kol shebezab tahor, benezakin, meshalim hatzinezek. Y todo contacto que en caso de ocurrir entre un objeto puro y un zab, deje puro al objeto. Entonces, en lo que respecta a los daños, tiene que pagar solamente la mitad del daño. La Gemara se sorprende y dice, Rabba, Cerorot ata las moinan. Y Rabba, la ley de piedrecitas es lo que nos vino a enseñar. Lo Rabba egla moshejet becarón kamashmalan. Dice, no. Rabba nos está enseñando que cuánto debe pagar el dueño de una becerra que tira de una carreta y la carreta causa un daño. Sobre ese caso nos dice Rabba, todo va a depender. Si el objeto dañado recibe impureza de midras, es decir, por lo que dijimos del contacto con el Zab, eh, a eso se refiere.
La Gemara presenta una veredita que en su cláusula final apoya la enseñanza de Raba. Tania Kabate de Raba. Se enseñó una veredita, lo mismo que dijo Raba. Behemá, muedet le shaber vedere jirujá. El animal se considera muad con respecto a dañar mientras camina. Ketzat, ¿cómo podría ser esta situación? Behemá shenichnesa lechatzar anizak veizika begufa dere jirujá. Un animal que entró al patio del dañado y dañó un objeto con su cuerpo mientras caminaba. Ubeseara, ubeseara dere jirujá. O con su pelaje mientras caminaba. בעוקף שעליה ובשליף שעליה, perdón, ובפרומביה שבפיה ובזוג שבצווארה, o que dañó con la montura que tenía encima, o con la carga que llevaba encima, o con la brida que tenía en la boca, o con el cencerro que llevaba colgado al cuello. Bajamor, el masao, y el burro si dañó con su carga. Vegla Moshejet Becarón. Y el caso de una becerra que tira de una carreta y pasó sobre un objeto y lo dañó, en cualquiera de estas situaciones, Meshalem, Nezek, Shalem, debe pagar todo el daño causado. Hasta aquí llegamos en este DAF. Que tengamos un excelente día. Jizku, Beimsu.